En primer lugar, agradecer hoy vuestra presencia aquí. Muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria, porque si vosotros no nos dais voz, nosotras no podemos hacernos oír. Así es que, de verdad, reitero sinceramente, gracias por estar ahí. Ya todos conocéis que tenemos otra vez un proyecto de tierras raras en el primer paso, investigación, y nos hemos puesto otra vez los habitantes de la comarca a decir que no queremos esto, como hace 7 años ya lo dijimos. Desde la plataforma Sí a la Tierra Viva queremos dar a conocer el mayor estudio científico internacional realizado hasta la fecha sobre los efectos de minería de tierras raras. Este estudio alerta de su elevada peligrosidad y el dramático impacto de este tipo de minería para la salud. El informe está hecho por varios expertos y publicado a finales de abril de este año, de 2024, en la prestigiosa revista científica TOSIX, en Suiza. Recoge 113 estudios sobre los efectos de la minería de tierras raras en el organismo humano y la amenaza que ello supone. Se ha realizado en lugares donde este tipo de minería ya lleva un tiempo actuando: China, Estados Unidos, Australia, y estos son algunos ejemplos, y donde ya se pueden ver los efectos sobre las poblaciones, los estragos que están causando y que se está causando en la salud humana. Simplemente deciros que es un tema serio para nuestra comarca, que nuestra comarca no vive de minería, vive del sector primario, sector servicios y un turismo rural que estamos desarrollando, y que esta minería, este tipo de minería en específico, va a venir a dañar todo esto. Bueno, no me quiero extender más, paso a presentaros a quien os va a hablar del informe con mucho más detalle. A mi izquierda, Virtudes Bravo, doctora de Atención Primaria, y a mi derecha, Mari Carmen Morayón, abogada de la plataforma. Seguidamente hay un turno de preguntas y os dejo con Virtu. Como dice Raquel, este estudio es una revisión bibliográfica basada en la base de datos de PubMed y de Web of Science. Es el análisis de 113 estudios que se basa en estudios epidemiológicos, en investigaciones que profundizan en la toxicidad de los elementos y en el análisis de los mecanismos del daño corporal. Han demostrado que las personas que viven en las zonas contaminadas por los elementos de tierras raras pueden estar expuestas a cantidades significativas de estos elementos que entran al cuerpo a través de la piel, de la inhalación o de la ingesta. De hecho, se ha detectado estos elementos de tierras raras, se han detectado en los cabellos, en la orina y en la sangre. Estos elementos pueden entrar por varias vías, como decimos, pueden entrar por la piel, pueden entrar por inhalación. La exposición a estos elementos de tierra rara, lo más común es que entre por inhalación, por lo que hay en la atmósfera. Un estudio en Batou estimó que la ingesta diaria de los elementos de tierras raras en los residentes en las zonas mineras es muy superior a las personas que no están en las zonas de minería. Una exposición prolongada hace que estos elementos de tierras raras se depositen en los pulmones y que pueden entrar también por los folículos pilosos y por las glándulas sudoríparas. Cuando hay una exposición a largo plazo, pueden atravesar la barrera placentaria y pueden causar efectos en el feto. Entonces, la toxicidad de tierras raras, como veis en este esquema,
entra por distintas vías. A nivel del sistema respiratorio, estudios observacionales sobre las poblaciones expuestas han señalado que los trabajadores inhalaron las partículas de tierras raras presentan una incidencia significativamente mayor de enfermedades pulmonares, ¿vale? Produce enfermedades intersticiales en el pulmón y de las vías respiratorias que producen como inflamación, degeneración granulomatosa, fibrosis pulmonar, neumoconiosis e incluso cáncer. Snow, uno de los investigadores, demostraron que las partículas pueden depositarse en el pulmón a través de la respiración, activan el estrés oxidativo y eso es lo que hace que induce inflamación pulmonar en los ratones. Experimentos in vitro confirmaron que los elementos de tierras raras podían penetrar en las células pulmonares y provocar una disminución de la viabilidad, aumentan la capacidad apoptótica, que es la capacidad que tienen las células para destruirse, y efectos dañinos sobre el ADN. Demostraron que producen en los ratones donde lo estaba haciendo una alteración de la ventilación restrictiva, llegando a producir fibrosis pulmonar intersticial. En el sistema nervioso pueden atravesar la barrera hematoencefálica y depositarse en el cerebro, lo que explica la neurotoxicidad de estos elementos. Las investigaciones epidemiológicas en residentes de las zonas donde hay una alta concentración de estos elementos han demostrado que producen enfermedades neurológicas, trastornos motores y sensoriales y neurodegeneración o neurosis. Estudios observacionales en poblaciones especiales como niños y mujeres embarazadas han demostrado que reduce los fetos la capacidad intelectual, la capacidad motora, puede depositarse en el cerebro del feto y pueden afectar al desarrollo del tubo neuronal. Varios grupos han publicado una serie de estudios in vivo de trastornos neurológicos asociados a esta exposición de los elementos de tierras raras. Demostraron que se podían depositar en la corteza cerebral y en el hipocampo, produciendo una reducción muy significativa de los niveles plasmáticos de los neurotransmisores del número de neuronas en los ratones, lo que vieron que provocaba una alteración de la capacidad motora, del reconocimiento espacial y de la memoria. Otro investigador, Sud, y colaboradores descubrieron que pueden causar cambios neurodegenerativos al inducir daños en las neuronas dopaminérgicas y GABAérgicas. La dopaminérgica es lo que os suena, están relacionados con el Parkinson, ¿vale? Los estudios in vitro han demostrado que se depositan en las neuronas humanas y ejercen efectos sobre la viabilidad de estas neuronas, sobre la morfología, sobre la apoptosis, que es la capacidad de destruirse, y la función respiratoria mitocondrial, lo que todo esto revela que produce un daño en el sistema nervioso. A nivel del sistema, a nivel de la sangre, puede producir leucopenia, que es disminución de los glóbulos blancos, linfomas y leucemias, que como sabéis es el cáncer de la sangre. Los resultados de un estudio transversal en niños y adolescentes de las zonas mineras demostraron que tenía disminución de la hemoglobina, con lo cual tenía más probabilidad de tener anemia. Todo esto indica que los elementos de tierra rara se depositan en la sangre y afecta al número y a la diferenciación de las células sanguíneas. Zhao y los colaboradores hicieron un estudio en el pez cebra y demostraron que producía edema pericárdico, trastorno en la contracción cardíaca y hipertrofia miocárdica, con lo cual esto demuestra que los elementos de tierra rara producen efectos en la estructura y en la función del sistema cardiovascular. Gojova y colaboradores descubrieron que había marcadores de la inflamación como la interleuquina 1 y la interleuquina 8. Estos producen inflamación en las células endoteliales vasculares, producen estrés oxidativo y es lo que lleva a producir la aterosclerosis. En el sistema, pasando a otro que afecta en el sistema reproductor,
demostraron que afecta a la reproducción masculina. Influye en la espermatogénesis, que es la generación de los espermatozoides, reduce la capacidad del esperma y producía daños en el tejido testicular. Los experimentos han demostrado una correlación positiva entre los depósitos de los elementos de tierras raras en los testículos de los ratones tras una exposición prolongada y un grave daño en el ADN espermático. Del mismo modo, también en el suero de la mujer se demostró que afectaba negativamente en la fecundación y aumentaba el riesgo del aborto espontáneo. Numerosos estudios en animales han descubierto que los elementos de tierras raras se pueden depositar en la capa trofoblástica de la placenta de los ratones y esto produce una disfunción en la placenta y pérdida fetal y disminución del crecimiento. Aparte de que produce lesiones fetales y neonatales graves. Además, los que no le produce daños fetales y no los mata, demostraron que los estudios de ratones preñados, los ratones vivos, los que conseguían nacer, se suprimía significativamente el número de folículos, con lo cual disminuye la capacidad reproductiva, ¿vale? Otros sistemas que también afectan se depositan en el tejido óseo, con lo cual altera el metabolismo óseo, provoca osteoporosis, alteraciones en los huesos y en las articulaciones. También induce un aumento de la secreción de tirotropina, que es una hormona que es para la función del tiroides, produce disfunción tiroidea. Y además demostraron en experimentos in vitro que afecta a la hormona luteinizante y a la hormona folículoestimulante, que son las hormonas que regulan el ciclo menstrual, y también de la prolactina, estos disminuyeron significativamente en los ratones que le habían dado los elementos de tierra raros de forma oral, que no lo podemos comer en el momento en que estos elementos se depositan en los alimentos que producimos en la tierra. Los mecanismos de toxicidad están, tampoco voy a decir porque es muy farragoso para que se entienda, a través de la genética, daño en el ADN, daño en las propiedades que tiene el ADN para regenerarse, daños en el ARN, que es lo que hace que se repare y que se produzcan proteínas, y en vías de transmisión que tiene nuestro propio organismo para defenderse, ¿vale? La conclusión que se llega es que debido a la amplia distribución y a la persistencia, a la vida media tan larga que tiene estos elementos de tierras raras, es urgente que llegar a comprender esto. Este estudio lo que hace es decir, tenemos estos daños, tenemos que estudiarlos más, hay que poner unas vías para estudios posteriores. Estos efectos están demostrados ya in vivo e in vitro y con estudios observacionales, y es urgente porque es un problema de salud pública mundial. Tras este repaso de este estudio, lo único que me queda como médica del SESCAN es hacer un llamamiento a la defensa de la salud pública. Ningún proyecto puede estar por encima de la salud de la población. Yo soy médica de familia, llevo muchos años trabajando en primaria. Nuestra primera función es prevenir las enfermedades. Y igualmente creo que nuestros dirigentes políticos están obligados a proteger y a intentar preservar la salud de la población. Van a ir encaminadas a hacer un llamamiento a los poderes públicos. Es una llamada de urgencia en defensa de la salud, tanto la salud pública como la sociedad en conjunto. A nadie se nos olvida que tenemos unos derechos constitucionales, no solamente en la Constitución española, sino también en nuestro Estatuto de Autonomía. Y tenemos que decir que el artículo 43
se nos reconoce el derecho a la salud y en el 45 al medio ambiente. Y también tenemos que decir que efectivamente hay un llamamiento a los poderes públicos de los principios rectores de las políticas. En el artículo 53 de la Constitución se establece la obligación de velar por el interés público y de garantizar los derechos constitucionales, entre ellos, como hemos dicho, el de la salud. Y por ello debemos entender que hay razones imperiosas de interés general para que se cancelen los proyectos. No es posible dar vía libre a este proyecto neodimio, que lo que hace es, de forma legal y en relación con el artículo 44 de la Ley de Minas, que una vez definido se otorga la concesión de la explotación de los mismos. Se le está dando vía libre a la explotación de 9.000 hectáreas. Es cierto que la propia promotora pues habla de que al final solamente serán 100 hectáreas y habla y trata de convencernos y de vencer la resistencia pública, pero en realidad no los creemos. No los creemos porque es un negocio muy suculento, un negocio muy especulativo y, por lo tanto, entendemos que abrirle la vía a esos 9.000 hectáreas va a suponer un desastre tanto para la salud pública como para todo lo que ahora se ha consolidado respecto del campo de Montiel. Lo que estamos hablando de las denominaciones de origen, esos productos con denominación de origen, y luego, además, ese turismo rural que se está consolidando en todas nuestras zonas sería un desastre que no favorecería para nada el desarrollo socioeconómico. Por otro lado, tengo que hablar de que la propia ley lo que dice es que la explotación tendrá un periodo mínimo de 30 años, prorrogable hasta 90 años. Vamos a ver si tomamos conciencia de lo que serían 30 años de exposición continuada mínima y lo que podría suponer 90 años de exposición continuada día a día, hora a hora, porque este tipo de minerías es a cielo abierto, no podemos olvidarlo, y entendemos que la contaminación atmosférica a cielo abierto, sabiendo ya, como se sabe y está garantizado, que tiene residuos tanto de torio como de uranio en pequeñas cantidades, bien, en pequeñas cantidades, pero que prolongados en el tiempo y de una forma continuada, como ya vemos, tiene unos efectos devastadores para la salud humana. Esta contaminación atmosférica se va posando no solamente en los vegetales, que luego ingieren los animales, o sea, la cadena alimenticia, lo que conlleva es eso, los animales se comen las plantas, nosotros nos comemos a los animales y al final todo se va alojando dentro del cuerpo humano. No podemos permitir que se nos vaya de las manos solamente por un desarrollo tecnológico que se nos vaya al traste en nuestra calidad de vida. Quiero también apelar a que ciertamente nosotros no estamos en contra del cambio, pero no lo queremos cuando el deterioro es tan preocupante y finaliza con nuestra calidad de vida. Si esta información, que es objetiva, que vamos a exponer de forma pública, porque ni la propia empresa ni a lo mejor la Administración pública la daría a conocer, pues esta información objetiva lo que lleva es a prever un daño irreparable. Un daño irreparable, como ya lo vemos, y ante ello, y en función del principio de precaución y de cautela, que es un principio que debe basarse sobre toda acción política, este proyecto debe de detenerse. No se le puede dar paso. Y es más, si esta información puede ser contrastada y puede ser, por decirlo de alguna forma, darle la vuelta y que haya otro tipo de prueba, pues en tanto en cuanto esa se produzca, es obligatorio paralizarlo. Sobre todo, también hay que entender que no existe una licencia social respecto de este tipo de proyectos. A los habitantes de la zona no se les puede obligar a perder esa vida
que tienen de calidad y a exponer a ellos y a sus generaciones futuras, exponerse a este daño tan, pues tan tremendo. ¿Vale? Nosotros no nos oponemos a cualquier innovación tecnológica que pueda servir para mejorar a la población, pero desde luego la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta. Hay otros criterios que deben ser tenidos en cuenta, y entre ellos la salud pública, y no exponer a los habitantes del campo de Montiel a ese peligro que ya vemos que es objetivo y que tiene que ser evaluado y en tanto en cuanto detenerlo de manera inmediata. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una llamada de urgencia, una alerta a los poderes públicos de que esto debe de paralizarse. Ya no es el lince, ya no es la cuestión medioambiental, es la propia salud de la población y todo el desarrollo socioeconómico de la zona. Y bueno, poco más que añadir. Creo que ya tenéis toda la información, creo que es bastante potente, bastante fuerte, y que desde luego tenemos que una vez más decir que la Administración pública se debe al sometimiento pleno de la ley y del derecho. También sabemos que hay unos derechos humanos en convenios internacionales en los que también podemos apelar a ellos, y también a unos principios rectores en cuanto a las empresas y a su forma de actuar. Sin duda alguna, se debe de actuar con la diligencia debida, evitando todos los riesgos potenciales, y aquí vemos que los riesgos potenciales son sumamente importantes y sumamente dañinos.